Buenas tardes a todos los participantes. Yo creo que ya podemos comenzar, ¿no, doctor Hans? Buenas tardes a todos, doctor. Buenas tardes. Sí, ya estamos listos para comenzar, por favor. Muy bien. Entonces, nuevamente, la más cordial bienvenida a todos y la plataforma es suya, doctor. Podemos comenzar la clase entonces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir la pantalla un momento. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema que requiere más práctica. Lo que es la parte práctica lo vamos a enfocar más que todo a esto, lo que es el manejo de la vía aérea. Pues el manejo de la vía aérea en emergencia es un poquito complicado, ya que nosotros manejamos a pacientes quienes vienen en una condición crítica, los cuales requieren una intubación de secuencia rápida. Bueno, los pacientes cuando iniciamos la intubación, pues cuando los valoramos tenemos que saber a qué pacientes vamos a intubarlos. No tenemos que decidir muy bien a qué pacientes le vamos a hacer la protección de vía aérea, ya que al momento de abordar a los pacientes tenemos que hacernos las tres preguntas que ahora la tenemos. Uno que es preguntarnos sobre la permeabilidad o la protección de la vía aérea, si es que es suficiente para el manejo de los pacientes. La exigencia de una ventilación, una oxigenación pulmonar, si es insuficiente, o cuál es la evolución prevista a los pacientes. Al momento de evaluar pues a los pacientes cuando tenemos en la sala de emergencias muy críticos, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestras tres preguntas, ya que la decisión que hagamos con el paciente la va a beneficiar o muy posiblemente llegamos a complicarlo al paciente, ya que en muchas oportunidades los pacientes quienes requieren ventilación mecánica, el mismo hecho de invadirlos, hacerles la ventilación mecánica, son tan inoportunos o que van a comprometer su riesgo vital, que los pacientes terminan finalmente falleciendo al momento de la protección de la vía aérea, ya que la protección de vía aérea pues no es solo la implantación de preservar la oxigenación y intercambio gaseoso. Es una medida tan invasiva que va a comprometer la parte hemodinámica, metabólica y el estado neurológico de los pacientes. Entonces hay que tener mucha certeza al momento de proceder a una protección de vía aérea, sobre todo con lo que es la orointubación. Bueno, el grupo de patologías es extensa, ¿no? O sea, respondiendo a estas tres preguntas, pues hay un montón de patologías. Acá se les puse algunas, que son sobre todo la insuficiencia respiratoria de tipo 1, tipo 2, o los que igual hay una nueva clasificación que hace muy poco salió, que clasifica la insuficiencia respiratoria en cuatro grupos: los preoperatorios y la presentación mixta. Otra también es el distrés respiratorio, los eventos cerebrovasculares, la alteración del estado de la conciencia con una escala de coma de Glasgow menor a 9, ya con una puntuación de 8 ya el paciente debe estar ventilado. Entonces, son más circunstancias que podemos tener, ¿no? Un paciente con un síndrome de Guillain-Barré, el cual
tengo una evolución progresiva y ya tengo un compromiso del diafragma, pues igual vas a requerir una orintubación. Entonces, las tres preguntas que al momento ustedes lo vean en la pantalla, pues son las más importantes que nos tenemos que hacer. No enfocarnos directo a la patología, sino o sea, ¿qué vamos a darle al paciente según estas tres preguntas? Eh, y también nos van a orientar a si tenemos que entubarlo al momento que lo estamos evaluando o tomar una conducta después a otros estudios que se los haga. Entonces es muy importante tener muy en cuenta estas tres preguntas para poder ir y realizar las medidas que requiere el paciente para su beneficio. Bueno, al momento de la valoración del paciente hay que tomar mucho en cuenta sobre todo lo que son los predictores de una vía aérea difícil. En primera instancia, pues tenemos que valorar al paciente. Hay un memotécnico que lo llaman Lemon, el cual es al momento de la laringoscopía, o también lo que son ya valoraciones al momento del abordaje del paciente, las mediciones sobre todo de la vía aérea superior. Nosotros al momento de que el paciente esté en la sala de emergencias y tengamos la decisión de orontubarlo, pues tenemos que hacer maniobras tan fáciles, pero que nos van a ayudar sobre todo en la conducta del paciente. En esto sobre todo se ha visto de que las mediciones sobre todo a nivel de la apertura oral, como también la distancia mentoniana, lo que es la distancia entre los cartílagos tiroides y cricoides, nos ayudan ya a predecir frente a qué vía aérea estamos. Ahora lo que ustedes ven en la pantalla pues es la medición de la apertura oral. Esta medición pues se la debe realizar sobre todo con los tres dedos del paciente, ¿no? O sea, tratar de medir que la apertura de la boca sea o alcances los tres dedos del mismo paciente, ya que la medición del médico quien lo esté valorando, pues no va a ser adecuada, ya que el tamaño no va a corresponder de los dedos a la estatura del paciente. Entonces, una medición adecuada de la vía aérea con que sea mayor a tres dedos, pues nos orienta de que la vía aérea no va a ser tan dificultosa. En tanto que sea muy limitante, menor a dos dedos, pues la intubación va a ser más complicada, ya que el aislamiento de los ejes de la vía aérea con las maniobras de hiperextensión, la, la ori- eh, al momento de hacer la visualización de la laringoscopía, pues va a ser un poco complicado. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta también circunstancias en las cuales vamos a tener o pacientes que al momento de su evaluación, pues hay circunstancias, ¿no? Que es sobre todo el espasmo mesetérico, lo que es la disfunción de la articulación temporo más, mm, la articulación, perdón, la esclerosis de la piel y también la presencia de fijadores o algún traumatismo que el paciente haya tenido. En la emergencia, pues nosotros nos enfrentamos no solo a pacientes que vengan con compromiso metabólico o hemodinámico, pues tenemos pacientes que vienen con traumatismo facial, el cual en muchas oportunidades pues nos limita lo que es la orintubación, ¿no? Por el trauma facial, los cuales presentan un compromiso de los huesos faciales, van a limitar sobre todo la hiperextensión, la movilización de la vía aérea. Entonces, en esas circunstancias, pues los pacientes hay que tener mucho cuidado al momento de entubarlos y al valorarlos. Eh, de esta medición, pues lo más importante es saber de que si nosotros tenemos una apertura mayor a los tres dedos, pues estamos ante una vía aérea que no nos va a presentar dificultades. Pero también hay que tener muy en cuenta que la, la anatomía muchas veces no solo depende de la apertura oral, sino también de las estructuras que se encuentran a nivel de la tráquea, ya que una tráquea anterior pues nos va a limitar mucho la visualización. Esta maniobra sobre todo nos indica para poder visualizar o tener una idea de que la apertura oral va a ser
amplia y nos va a poder permitir la visualización y la hiperextensión de la vía aérea. Ahora, también una escala que es muy importante, pero que en muchas ocasiones en la emergencia por la decisión urgente del manejo de la vía aérea, pues no la aplicamos tanto, pero es muy importante, ya que la escala de Mayampati nos ayuda mucho, sobre todo a saber el grado de dificultad de la vía aérea. Esta maniobra, sobre todo lo que es la escala de Mayampati, nos ayuda a hacer la visualización de la vía oral, entonces, sobre todo lo que es, como ven en los dibujos, la clasifica en 4 grados, donde el primer grado es donde se evidencia lo que es la visualización de la úvula y sus paredes laterales. Entonces, nos indica que el solo la hiperextensión ya nos va a poder permitir visualizar toda la vía aérea. Y con la laringoscopía, pues se va a presentar de una forma adecuada lo que es la tráquea, donde se va a poder evidenciar muy claramente las cuerdas tendinosas, perdón, las cuerdas bucales. Mientras que en el grado 2 pues solo se evidencia las paredes posteriores y no en su totalidad de la úvula. Entonces, esto ya podría presentar ciertas complicaciones al momento de ventilar a los pacientes. Hay que tener mucho, sobre todo en, al, al momento de entubarlo, es la presencia de lo que es la macroglosia en estos casos. El Mayapati lo que hace sobre todo referencias a la relación de la lengua con la cavidad oral. Entonces, el Mayapati más se enfoca en lo que es el tamaño de la lengua, ¿no? Una macroglosia, pues va a ser una lengua cual va a ocupar más lo que es la orofaringe y entonces nos va a limitar la visualización al momento de la laringoscopía. El grado 3 y 4 pues ya son proyectores de una vía aérea difícil, el cual va a requerir maniobras más exhaustivas para poder visualizar la vía aérea o tomar cierto apoyo de otros equipos, no solo del laringoscopio. Entonces, puede ser las boogies, puede ser hasta la misma biolaringoscopía que se ha determinado que ahora es una de las mejores medidas para poder visualizar la vía aérea al momento de la intubación. Hay como ven en el cuadro, pues ya la clasificación de Mayampati desde lo que muestra pues es el grado de dificultad, ¿no? Con lo que es con la relación con la apertura oral de los pacientes. Se ha evidenciado que el grado 1 de Mayampati con la clase 1 de la apertura oral, pues tiene un 59% de que va a ser una vía aérea no complicado, mientras que en los casos de un grado 4 con un grado 3 pues lamentablemente las complicaciones son más altas y la visualización de la vía aérea es muy baja, por eso es que tiene una puntuación de 2.4, que eso se limita mucho a lo que es la visualización lo que es la tráquea al momento de la intubación. Eh, Eso de Mayampati también, pues hay que tomar mucho ciertos puntos de Mayampati, sobre todo cuando estamos frente a un paciente con esclerosis o enfermedades sistémicas, ya que hacia los cambios a través de la contractura de los tejidos va a ser una limitación al momento de la intubación. Eh, Ahora, otra, otras medidas de valoración al momento de que nosotros estamos frente a un paciente para la toma de decisión de la intubación o de la asistencia ventilatoria es sobre todo lo que es la extensión atlanto-occipital, el cual es la movilización del cuello, produciendo una flexión cervical, donde se mide sobre todo lo que es el ángulo de apertura oral. Si tenemos un ángulo de apertura mayor a 35 grados, pues es una vía aérea de fácil manejo. Ahora, esta extensión atlanto-occipital pues se limita mucho a ciertas patologías, ¿no? Un paciente con trauma cervical, un trauma facial, un paciente politraumatizado o también un paciente que sobre todo con compromisos a niveles
óseos o colagenopatía, sobre todo lo que es la esclerosis múltiple o la osteoporosis, pues va a limitar a hacer estas maniobras. Entonces, estos pacientes pues se limita a hacer este procedimiento y lo único que se intenta valorar es lo que es la relación de los ejes orofaringio, la relación del eje faringio y laringio. Entonces, en acá lo que se hace sobre todo con estos pacientes es, sobre todo cuando se evalúa la extensión atlanto-occipital, es ver sobre todo qué medidas o sobre qué nos podríamos apoyar de de otras maniobras. Y ya que los últimos estudios refieren de que la alineación de la glándula tiroides con el manubrio del esternón a un nivel, a una misma elevación, pues van a tener una mejor visualización y así evitamos sobre todo lo que es la extensión atlanto-occipital. En, Al realizar todas estas maniobras, o sea, hacemos de que el paciente no llegue a tener ciertas complicaciones, ¿no? Siempre se evita que el paciente llegue a tener más complicaciones de la cual el paciente acude al servicio de emergencias. Entonces, el manejo de la vía aérea tiene que ser con muchas medidas de protección, hacer de que no se dañe lo que es a nivel cervical como la misma vía aérea. La extensión atlanto-occipital, pues se toma ya muy poco en cuenta, pero es muy importante, sobre todo cuando estamos en pacientes con politraumatismo, los cuales no se debería realizar, y así solo hacerlo en patologías sistémicas, sobre todo con los pacientes que vengan con compromiso respiratorio. Ahora, otro también es el test de la mordedura, donde a los pacientes pues se los pide que hagan la maniobra de morder. Cuando tenemos sobre todo lo que es una sobreposición de la mordedura por parte de, de la mucosa inferior, pues va a ser una vía aérea dificultosa. Como ven en las imágenes, pues cuando tenemos una sobreposición de los dientes sobre los mismos labios, mientras más sea visible, pues va a limitar más la intubación, ya que la subluxación al momento de la intubación va a ser más complicada. Va a limitar lo que es la apertura del ángulo oral. Esto conlleva igual a que la apertura oral sea menor a dos dedos del mismo paciente y podría conllevar a una dificultad de la intubación. Eh, la escala de Corman, esta es una de las más importantes, al parecer, al momento de la intubación, ya que lo, lo que es la escala de Corman, pues se lo utiliza al momento de la intubación, donde perdón, al momento de la laringoscopía, ya que esto no es una prue- prueba pre-asistencia ventilatoria de manejo de la vía aérea, y es donde se evalúa directo al momento de la laringoscopía. Tal vez es una de las maniobras más importantes a nosotros al momento de intubarlo, ya que podemos tomar al momento de la intubación ciertas decisiones y tomar más en cuenta la intubación. Eh, Ahora, acá tienen sobre todo lo que son los grados que vienen del uno al 4, donde el grado uno a nivel de lo que es la escala de Corman, lo que se indica que es al momento de la laringoscopía, se evidencia lo que son sobre todo las cuerdas bucales en su totalidad y la vía aérea, la tráquea. Lo que ahorita marco en rojo son las cuerdas bucales, visualizándose toda la vía aérea, el trayecto de la tráquea. En el grado 2 pues hay una obstrucción, sobre todo con solo visualización de la epiglotis y la glotis, siendo la epiglotis en la parte posterior y no y limitando en su mitad de la vía aérea.
aún visualizándose las cuerdas bucales, pero podría ser en sus 2 tercios o inferior a 1 tercio. Y también lo que es en ciertas circunstancias es donde solo se evidencian las aretinoides y la sobreposición de la epiglotis. En el grado 3 se ha evidenciado de que solo se llega a visualizar la epiglotis, así limitándose la visualización de las cuerdas bucales, y en el grado 4 lo que es solo la visualización de la epiglotis en su totalidad. Entonces, al momento de la laringoscopía, cuando nosotros estamos entubando a un paciente, debemos decidir cómo vamos a realizar la intubación según esta escala. Ya desde la escala 2,B ya se debería requerir ciertos equipos como es la boogie, que es una pequeña sonda para poder visualizar, para podernos guiar al momento de la intubación, o también sobre todo la laringoscopía, ya que nos permite ya por su cámara incorporada una visualización más precisa y más certera de la vía aérea. Y en el grado 4 pues se puede utilizar todas las maniobras en conjunto. Sobre todo en el grado 4 se ha indicado de que el manejo se debería hacer por una buggy junto con un videolaringoscopio. Ahora, nosotros al momento de intubar un paciente nos vamos a, a dirigir sobre todo un cronograma, una forma correcta de la intubación, que sobre todo nos vamos a basar en las 7 P's, que al momento nosotros de evaluar al paciente, pues tenemos que tomar la decisión según las 3 preguntas que nos hicimos y proceder a lo que es la intubación a través de las 7 P's, ¿no? Como ven ahí en la imagen, indica lo que es la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento o premedicación, el parálisis con inducción, el posicionamiento, la colocación y el manejo post-intubación. Estas 7 P's pues son la regla de oro para el manejo de la vía aérea, sobre todo en el servicio de urgencias. Ahora, ¿qué es la preparación? Bueno, nosotros cuando estamos frente a un paciente crítico en la sala de emergencias, tenemos que saber de que la secuencia rápida de intubación la define como la intubación un paciente con contenido digestivo. Entonces, estos pacientes tienen mucho riesgo de que al momento de intubarlos lleguen a presentar una extravasación del contenido digestivo hacia la vía aérea al momento de manipular. Entonces, lo más importante cuando estamos iniciando una asistencia ventilatoria es que nosotros debemos de estar preparados, listos con todo el equipo que requiere eh, para la asistencia del paciente. Acá no tanto implica solo el contener todo el equipo, sino que al paciente lo debemos valorarlo desde los signos vitales, realizar el ABC del básico y tener todos los equipos que nosotros requerimos a la intubación. El paciente tiene que estar monitorizado, un monitor a su lado con una pulsicometría, un electrocardiograma, con tener un oxígeno suplementario, además de contar sobre todo con una bolsa de autoinflable, que es el AMBU, el equipo de la laringoscopía, que podría venir en equipamiento con una buggy, con un videolaringoscopio, contar con una sonda nasogástrica, un equipo de aspiración, una, lo que son los tubos endotraqueales de diferentes números. Entonces, la preparación es el paso inicial y más importante, ya que en la ausencia de algún equipo, la misma deficiencia del personal, que no contemos con una enfermera al lado que nos administre la medicación, que alguien nos apoye con la asistencia ventilatoria, ya que la ventilación no se hace con un solo personal, sino son de varios, con varios miembros de un equipo. Entonces, la preparación es el, el pilar para el manejo de la ventilación aérea. No podemos iniciar una ventilación con ausencia de todo el equipo que se muestra en la imagen.
No podemos hacer una intubación, ya que si no contamos con un aspirador, ya que en muchas oportunidades el contenido digestivo por la inducción, por la miorelajación que se hace el paciente, pues llega a tener un reflujo el cual puede llegar a la vía aérea al momento de la laringoscopía. Entonces hay que tomar mucho en cuenta y muy claro de que si nosotros vamos a decir la intubación, pues aunque sea muy urgente la intubación, debemos formar un equipo con todo el equipamiento que requiere, con un monitor, una enfermera que nos administre y nos canalice una vía periférica, contar hasta con drogas vasoactivas, ya que en muchas oportunidades no contamos con las pseudoanalgesia ideal para un paciente crítico, entonces hacemos con otras medicaciones, los cuales pueden producir un compromiso hemodinámico y podrían llegar a una hipotensión, en lo cual va a perjudicar al paciente y lo que es la protección de vía aérea se puede comprometer, sobre todo con un compromiso hemodinámico, y podría esto llevar a una descompensación del paciente. Ahora, otra cosa que hay que tomar muy en cuenta son en la preparación de que nosotros debemos formar el equipo. El personal de enfermería que nos va a apoyar, pues tiene que ser un personal capacitado, que entienda algo medio vulgar, que el idioma que nosotros hablamos. Debe saber qué vamos a administrar, las dosis, que nos sepa entender cuánto va a administrar si nosotros le indicamos una cierta dosis, y todas las medidas que ella requiere hacer. Porque el momento de la preparación nosotros tenemos que tener todo el equipo hasta concluir lo que es la intubación del paciente. Entonces, esto es el paso más importante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta: equiparnos muy bien, contar con todo el equipo que requerimos, y así poder proseguir a las siguientes maniobras. El siguiente paso es lo que es la hiperoxigenación. Al momento de lo que es la hiperoxigenación, pues se ha descrito de que la oxigenación se puede hacer con una ventilación no soportada o una ventilación con soporte. ¿Esto a qué se refiere? Lo que es la ventilación no soportada, pues es la aplicación de una máscara con oxígeno a través de un flujo de oxígeno húmedo o seco. Como ustedes ven, hay dos imágenes donde se evidencia una máscara con reservorio y una bolsa de autoinflable, la que es el ambú, que nosotros la conocemos de esa manera. Y en el lado derecho, pues vemos lo que es la cánula de alto flujo y el ventilador mecánico. En- Dependiendo de las circunstancias de los pacientes, sobre todo cuando están en la emergencia, ya que nos enfrentamos a múltiples patologías, debemos decidir de qué manera vamos a invadir al paciente. En el caso de que sea un paciente que no tenga, sobre todo un compromiso pulmonar y cardíaco, y no requiere, y el paciente pueda colaborar con el decúbito dorsal, pues, y el paciente esté sin mucha depresión neurológica, podríamos utilizar lo que es la ventilación no soportada, administrándole un oxígeno a través de una máscara o también una bolsa autoinflable. ¿Qué, qué objetivos tenemos que lograr con la preoxigenación? El objetivo es tener una saturación de oxígeno a nivel arterial, ya puede ser por gasometría o por pulsioximetría, arriba del 95%. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes con una vía aérea difícil, sobre todo cuando tienen la presencia de veo facial? Pues en mucho- como ya se le considera una vía aérea difícil, pues en estas ocasiones se utiliza se ha indicado de que la saturación más baja y aceptable que podríamos tener es el de 80%. Pero también nos limita el tiempo, o sea, la administración de la medicación, pues podría ser en conjunto de la miorelajación, la sedación junto con la analgesia. Eso más adelante lo vamos a aclarar, pero quiero que tomen
que lo lleve muy en claro de que el paciente que vamos a preoxigenar ya tiene que ser con nuestro objetivo de una saturación del 95%. Ahora, en muchos casos, cuando nosotros estamos frente a un paciente con, sobre todo una insuficiencia respiratoria, en un distrés respiratorio o una falla cardíaca, pues el paciente va a llegar a tener una saturación muy baja que va a ser inferior al 70-80%. Entonces, acá nuestros objetivos ya cambian. El, el uso sobre todo lo que es del soporte por presión, muchas oportunidades son los que se deberían administrar en una insuficiencia respiratoria como una falla cardíaca, pero aún con todas estas medidas, pues no se llega a conseguir una adecuada saturación, ya que el problema es que el paciente como viene con una alteración o un daño a nivel pulmonar, pues aunque nosotros hagamos todas estas medidas, no va a llegar a tener una saturación adecuada. En estas circunstancias, pues nosotros sí o sí requerimos asistirlo de la forma más oportuna al paciente y poderle lograr que tenga una adecuada ventilación. Eh, ¿Cómo se utiliza lo que es el soporte por presión? Acá en el hospital, pues en muy pocas veces hemos utilizado lo que es la cánula de alto flujo, el cual va a suministrar un oxígeno con una FIO arriba del 60%, la cual no va a producir un daño a nivel nasal o de la vía aérea, pero, pero lo bueno de esto es que va a administrar un buen flujo de oxígeno. Entonces, esto sobre todo nos va a permitir darle una buena oxigenación al paciente, ya que lo que es la inducción, la premedicación o el pretratamiento, pues es un periodo que dura entre 3 a 4 minutos, donde el paciente puede llegar a, un, a una parada respiratoria, una apnea, y necesitamos un buen flujo aéreo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un paciente el cual tiene un compromiso respiratorio y cardíaco? Lo ideal es iniciar con soporte por presión. En muchas ocasiones se ha utilizado el BNI, el cual se hace con el mismo ventilador, el cual se va a administrar la ventilación mecánica asistida y se lo puede mantener al paciente hasta por 15 minutos antes de la administración de la sedación o también lo que es la premedicación. Es muy importante recordar lo que es sobre todo en qué patologías vamos a utilizar. El soporte con presión pues va a ser el más importante en patologías respiratorias como cardíacas. En compromisos neurológicos, pues el paciente va a ser un paciente el cual va a estar somnoliento y en muchas cosas va a ser una apnea. Entonces, esto se hace directo al manejo con soporte, con una ventilación no soportada y administramos a través de una máscara la oxigenación. Eh, Ahora, esto de la oxigenación, pues, que, en qué circunstancias hemos tenido fallas? Es sobre todo cuando tenemos una vía aérea difícil. Cuando nosotros tenemos un paciente con mucho vello facial o con una alteración a nivel facial, con un traumatismo facial, pues en muchas oportunidades no se les puede administrar muy bien la oxigenación. Y ha habido en ciertas oportunidades de que el paciente está deteriorado, se ha tenido que pasar este paso de la oxigenación y poder directo asistirlos con la orintubación. Se, Se debería limitar en muchas oportunidades este paso, pues dependiendo las circunstancias y qué condiciones tiene el paciente. Ya que nosotros debemos evitar otro perjuicio para el paciente al momento de la ventilación y la preoxigenación. Entonces, tienen que tenerlo muy en claro y llevarse a esto, es que la ventilación no soportada vamos a manejar en todo paciente con compromiso de otros órganos, los cuales no sean sobre todo la parte respiratoria y cardíaca.
En el caso de los pacientes cardíacos y respiratorios, pues la indicación más ideal y oportuna es la administración por presión soportada, sobre todo lo que es el BNI, que se utiliza en muchas oportunidades. Ahora, ¿cómo debemos manejar la vía aérea al momento de que nosotros estamos administrando la oxigenación? En acá lo que se hace, sobre todo al paciente, se hace la posición de olfateo. Esta maniobra nos permite extender y así evitarlo, o así permeabilizar la vía aérea. ¿Qué se hace? Se hace una hiperextensión a través del mentón, llevándole a 35 grados de extensión de la vía aérea y es flexionando la cabeza. Y esto así permite tener un mayor flujo de aéreo. En acá muchas veces, bueno, y lo ideal que deberíamos hacer todos es la utilización de las cánulas de Nagel como también la cánula de Mayo, que estos nos permiten canalizar y mantener un flujo adecuado, porque en muchas oportunidades cuando tenemos los pacientes con compromiso neurológico y no manejan la vía aérea, pues la misma lengua va a obstruir la vía aérea y va a producir una hipoxemia, y lo cual puede llevar a complicaciones al momento de la ventilación. El alineamiento del conducto auditivo externo con el externo, pues sí es una maniobra el cual está ya reglada para toda ventilación, donde se debería poner un cojín o una pequeña almohada que pueda elevar la parte occipital, así alineando el lóbulo de la oreja con el esternón. Esto igual permite una mejor ventilación, una mejor oxigenación. Y todo esto no solo conlleva la alineación de los tres ejes de la vía aérea, sino también que esto hay que tener una buena permeabilización de la vía aérea, tanto del flujo oral como del flujo nasal. En muchas oportunidades se ha tenido que hacer la intubación con la presencia de cánulas nasales y el soporte aparte por máscula de autoinflable. Ahora, la técnica de olfatoria, cómo se debe hacer, es la maniobra de E y C se describe. Eso significa de que nosotros con nuestros tres dedos apoyados en el músculo, perdón, en el hueso de la masticación, pues se tiene que apoyar y extender haciendo una E, y, y la presión o la implantación del ambú, pues con una forma de C, así haciendo una fijación adecuada del ambú para no evitar la fuga de aire y esto comprometer lo que es la oxigenación del paciente. Entonces, como se ve en la imagen, en la parte superior, la persona quien está ventilando apoya sus dedos en todo el hueso y hace una forma de C con sus otros dos dedos, así fijando y evitando lo que es la fuga del oxígeno. Así nosotros mejoramos sobre todo la oxigenación del paciente. Ahora, algo muy importante esto es de que cuando nosotros estamos ventilando al paciente, en muchas oportunidades requerimos la asistencia de una segunda persona, sobre todo cuando estamos con un trauma facial o un trauma cervical. Estas maniobras pues se limitan, ¿no? O sea, de que no podemos hiperextender a un trauma facial o un trauma cervical. Entonces debemos tener una segunda persona o contar con un collarín, el cual limite lo que es la movilización cervical. Debemos sostenerlo de una forma adecuada sin hiperextender mucho y producir ciertas lesiones. En la imagen inferior se evidencia de que la segunda persona pues hace, hace como una maniobra que fija el- lo que es la columna cervical. Se debería implantar los dos dedos, bueno, los cuatro dedos a nivel de las apófisis espinosas, y con dedos, los dedos gordos hiperextender
o hacer una subluxación del mentón. Esto así evitamos lo que es un compromiso del canal medular, ya que una movilización extensa o mal movimiento de la columna cervical puede llevar a complicaciones del paciente. Entonces hay que tener muy en cuenta qué paciente es y qué maniobras vamos a hacer frente a estos pacientes. No debemos hacer maniobras muy bruscas, todo el manejo debe ser eh, lento, con toda la protección, con todas las medidas protectivas. No debemos hacer maniobras muy bruscas, ya que las lesiones pueden conllevar a mayor compromiso del paciente. Eh, Algo más resaltar sería igual de que cuando tenemos un trauma facial en muchas oportunidades, pues se debe evitar lo que es mucha la movilización, ya que las laceraciones o compromisos de los músculos de la masticación en muchas oportunidades nos ha llevado a que se ha tenido sangrado y la presencia de hematomas han limitado la extensión de la vía aérea. Entonces, todo eso se debe tener muy en cuenta. No hacer maniobras muy bruscas y hacerlo de una forma armoniosa con todos los movimientos. Y así para no producir lesiones en el paciente. Ahora, ya pasamos a lo que es tal vez un poco más importante para todos nosotros, que es la premedicación. Eh, Al momento de que nosotros estamos frente a un paciente, lo que debemos hacer es el manejo del confort del paciente. Darle lo que es una analgesia, mantener un adecuado ritmo y evitar ciertas complicaciones. ¿Qué hacemos sobre todo con el fentanil? Nosotros con el fentanil hacemos un manejo de la analgesia. Hacemos que el paciente no presente sobre todo dolor y también las dosis del fentanil nos ayuda sobre todo lo que es con la sedación, ya que una dosis mayor a 3 microgramos kilo peso pues ya tiene efectos de sedación el fentanil. El fentanil que hace es un medicamento de acción central, el cual va a producir un bloqueo a través de los receptores GABA y lo cual va a llevar a que el paciente tenga un periodo de somnolencia y también la analgesia. Eh, Hay que tener muy en cuenta de que las precauciones o las complicaciones que puede producir el fentanil es sobre todo la hipotensión como la bradicardia. Entonces nosotros cuando estamos frente a un paciente que lo vamos a intubar, pues debemos decidir muy bien la dosis y si realmente le requiere la administración del fentanil. También se pueden administrar otros analgésicos como la morfina, pero tiene una acción bueno, su inicio de acción es muy, muy prolongada y lo cual va a llevar mayor tiempo de la ventilación, lo que es también la preoxigenación. Entonces, lo que se trata de hacer, sobre todo con el fentanil, es de que la ventilación sea rápida, oportuna con el paciente. Lo que es importante es que saber de que la dosis de inducción es de 1 a 3 miligramos kilo peso, que con su inicio del efecto que va a ser a los 2 a 3 minutos y con una duración de 30 a 60 minutos. Esto lo tienen que tener muy en cuenta, ya que al momento de entubarlo pues al paciente debemos tener muy en cuenta esos tiempos, ¿no? Porque no podemos hacer directo una intubación rápida, tratarnos de apresurar porque ya el paciente llega a tener una saturación. Hay que tener todos estos tiempos para poder hacer todas las maniobras que requiere con el paciente. No debemos apresurarnos, esa es una de las recomendaciones. Evitar sobre todo lo que es el, que el paciente se hipotense, por eso es muy importante la preparación. Siempre se tiene que estar monitorizándole al paciente cada minuto, tomar la presión y así cuando ya veamos que el paciente está con una apnea, pues recién producir la intubación.
Entonces, el fentanil es el fármaco tal vez más importante que nosotros debemos conocer y administrarlo al paciente cuando estemos frente a la intubación. Ahora, otros medicamentos que se administra pues son la lidocaína, que la lidocaína se utiliza sobre todo cuando tenemos pacientes neurocríticos. ¿Qué hacemos con la lidocaína y qué buscamos? Buscamos sobre todo lo que es que el paciente se produzca una hipertensión intracraneal al momento de la intubación, ¿no? Ya que el movimiento de la intubación, el cambio de presiones de oxígeno, la hiperoxigenación, todo eso nos conlleva al aumento de la presión intracraneal, además que puede haber reflejos vasovagales. Entonces con la lidocaína nosotros buscamos de que el paciente tenga una adecuada protección neurológica y así evitar lesiones neurológicas por la intubación. Ahora, la lidocaína se ha ido en muchas patologías se ha limitando. La única indicación hasta el día de hoy es sobre todo cuando tenemos pacientes neurocríticos y que pueden presentar una hipertensión intracranial al momento de la intubación. Antes se los podía administrar al momento si presentaban una arritmia, pero como tiene sobre todo esta complicación que es el bloqueo auriculoventricular, se evita, ya que puede interactuar con otros fármacos, sobre todo el fentanil o el midazolam, que tienen sus complicaciones como son la bradicardia y más un bloqueo auriculoventricular, el paciente puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces la lidocaína tienen que tener muy en cuenta que puede producir un bloqueo auriculoventricular y presentar ciertas complicaciones. La dosis de la lidocaína es de 1.5 miligramos kilo peso. Su inicio es al minuto y a los 2 minutos con una duración de 10 de 10 a 20 minutos. Eso no, eso tomar en cuenta al momento de que es ideal administrar junto con el fentanil o en muchas oportunidades al momento de que el paciente va a ser ventilado, ya que solo nosotros necesitamos una dosis de impregnación, no va a ser una dosis de mantenimiento como el fentanil, el cual se administra como medicamento de post-intubación. Y el esmolol, pues ya ir igual indicando en arritmias, pero ya con mucha limitación, ya que la administración de otros medicamentos en lo que es en la inducción, pues han ido teniendo mucha alteración y pueden producir muchas arritmias. Entonces, de acá nos tenemos que dar que la medicación que nosotros vamos a utilizar es el fentanil. La dosis es de 1 a 3 microgramos kilo peso, con su inicio a los 2 y 3 minutos, con la duración de 30 a 60 segundos, minutos, perdón. Y que es el fármaco que nos va a producir la analgesia como también sedación. Mm, Otra cosa importante del fentanil también es que se va a utilizar como un medicamento de mantenimiento por infusión para producir la pseudoanalgesia al paciente y se lo debe, se lo puede suspender en cualquier momento y así para que no produzca ciertos compromisos neurológicos. Eh, La lidocaína son en pacientes neurocríticos, quienes que tengan alto riesgo de producir una hipertensión intracraneal y que puedan presentar ciertas complicaciones al momento de la intubación. Evitar, sobre todo con pacientes cardiópatas, que, que tengan alto riesgo de lo que es sobre todo una taquicardia ventricular con una fibrilación ventricular por el bloqueo auriculoventricular que presenta. Y el esmolol que ya se está dando en desuso, sobre todo en la ventilación o en la inducción del paciente, por su alto riesgo de bloqueo auriculoventricular. Ahora, lo que a nosotros más nos va a importar es esto, sobre todo la parálisis con inducción. O sea, ¿qué hacemos con la inducción? Es producir al paciente la sedación y para producir lo que es la ventilación mecánica y para la ventilación y poderlo al paciente entubarlo.
acá tenemos, bueno, acá están, se los puse 4 medicamentos, tal vez ya los lleguen a conocer. Uno que es la ketamina, el etomidato, el propofol y el tiopental. Mm, la, keta- la ketamina, perdón, y también está el midazolam. La ketamina es un fármaco que el cual, bueno, antes de todo esto quiero explicarles un poquito, ponerles en contexto. Estos medicamentos pues van a repercutir a nivel hemodinámico como metabólico, entonces estos medicamentos debemos tener muy claro en qué situaciones vamos a utilizar. No podemos administrar a todos los pacientes el mismo medicamento, ya que los pacientes vienen en ciertos contextos, ¿no? Un paciente neurocrítico que esté siendo hipotensión, un paciente con shock hipovolémico, un paciente con un shock distributivo, pues no le podemos administrar un medicamento que le produzca una vasodilatación o una hipotensión. Entonces, estos medicamentos debemos ser muy selectivos y saber cuál dar a los pacientes para no producirle ciertas complicaciones. Entonces, en acá lo que se ha ido viendo es de que nosotros debemos hacer muy bien la selección de estos medicamentos. El, para comenzar, pues la ketamina, que es un fármaco el cual va a producir una amnesia una amnesia que esto no tiene una repercusión hemodinámica. Sobre todo la ketamina nos va a producir una broncodilatación y también nos va a producir una pseudoanalgesia disociativa. O sea, ¿qué se refiere con una pseudoanalgesia disociativa? Que va a actuar a través en el sistema del SARA, donde va a haber una desconexión del sistema nervioso central con el periférico. Entonces el paciente mm, va a sentir todo lo que se está haciendo, pero él no va a responder a nada ya que está haciéndose un periodo de disociación. La ketamina, pues, es una de de las indicaciones es cuando nosotros estamos frente a un shock hipovolémico o cualquier paciente con shock, ya que no nos va a repercutir mucho a la parte hemodinámica. La ketamina más tiene sus efectos a nivel respiratorio como un broncodilatador y también el cual está indicado como para evitar lo que es los broncoespasmos. Otra indicación muy importante de la ketamina es cuando estamos frente a un paciente con una crisis asmática severa, donde los pacientes van por la característica de la crisis asmática que va a producir un broncoespasmo, pues la ketamina les va a ayudar muy bien y les va a permitir lo que es una adecuada oxigenación. Ahora, una de las complicaciones que es la presencia de alucinaciones o también lo que son pesadillas de los pacientes. Al momento que el paciente se concluye su administración de la ketamina, pues el paciente va a presentar alucinaciones y va a presentar un mal despertar con irritación y alteración del estado de la conciencia. Entonces, hay que tomar en cuenta, o sea, cuándo vamos a utilizar la ketamina y con qué pacientes, porque la ketamina lamentablemente puede presentar ciertas complicaciones que son las alucinaciones. Lo ideal es que la ketamina no lo usemos como un medicamento de mantenimiento, sino solo para lo que es la inducción. La dosis es de 1 a 2 miligramos, se los puede ajustar si es que el paciente presenta una falla renal de 0,5 a 1 y su mecanismo de acción es a los 60 y 20 y a los 60 y 120 segundos con una duración de 5 a 10. Tiene una duración corta, entonces es muy beneficioso su acción ya que solo podemos utilizar al momento de la inducción y cambiar otra medicación, el cual nos ayude sobre todo en el mantenimiento de la sedación de los pacientes. Otro medicamento que se utiliza es el etomidato. ¿Qué hace el etomidato? Pues el etomidato pues es un medicamento que va a producir una sedación profunda.
es un paciente que lo va además le va a ayudar sobre todo con la analgesia. Entonces, el etomidato es un buen fármaco, pero lamentablemente tiene mucho efecto, bueno, no tiene tanto efecto hipotensor, pero se limita sobre todo a lo que es el choques o la hipotensión. El etominato acá en Bolivia no lo contamos mucho, pero sí es muy de mucha importancia. Deberíamos administrar este medicamento no solo para la inducción, sino también para el mantenimiento de la sed analgesia. Lo único que repercute con este medicamento es que puede producir una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y como nosotros manejamos pacientes críticos con mucho compromiso a nivel, lo que es, sobre todo en pacientes sépticos, pues una alteración de la insuficiencia en pacientes con que exacerbe la insuficiencia suprarrenal, un aumento de las reacciones colinérgicas, catecolinérgicas, entonces va a ir desfavorable con el paciente. Tal vez lo mejor sería solo administrar esta medicación solo como un inductor de la intubación y ya decidir el cambio por otro fármaco. Otro, otro que utilizamos mucho en nuestro medio y es muy frecuente es el propofol. El propofol, pues es uno de los fármacos que tiene una mejor acción, pues ya que tiene un inicio rápido que va a ser a los 15 a 45 segundos, con una duración de 3 a 10 minutos. Entonces, es uno de los fármacos ideales para la inducción. Pero ¿cuál es lo que nos limita? Es un fármaco que produce mucha hipotensión. No nos produce tanta hipotensión, lo cual el paciente puede tener mayor compromiso. Entonces, el propofol solo podría ser indicado en pacientes que vengan con crisis hipertensiva, con un evento isquémico o hemorrágico secundario, una crisis hipertensiva, así para poder ayudar al manejo de la presión arterial. Como dice acá, o sea, lo ideal son pacientes neurológicos. Eh, Su precaución siempre es la hipotensión, porque estos pacientes van a producir mucha hipotensión, y el cual si es que fuera un paciente neurocrítico con un compromiso, con un shock, pues lamentablemente el paciente lo vamos a deprimir más. Lo, los beneficios es que es un protector cerebral, nos ayuda mucho en la protección cerebral. Eso sobre todo lo que es como un anticonvulsivo, pues está ya mucho en duda, ¿no? Porque lamentablemente Propofol llega a tener la administración muy frecuente del Propofol, produce el síndrome de inducción por Propofol, el cual hace una falla a nivel lipídico y llega a tener compromiso metabólico, y esto bueno, va a conducir a otro compromiso, no solo eh, a la causa del paciente, sino se va a comprometer la parte metabólica, y así el paciente podría transcurrir con otras patologías. Se ha evidenciado casos de pancreatitis por propofol inducidas por el aumento de los tejidos adiposos. Ahora, otra medicación igual que se administra es el tiopental. El tiopental es un fármaco igual de neuroprotección, sobre todo se indicado en crisis convulsiva, siendo siendo ideal para lo que es el mantenimiento de los pacientes en una crisis convulsiva. Lo único malo de ese medicamento es que produce un broncoespasmo. Entonces, pacientes que sean solo neurológicos, lo ideal es administrar el tiopental. Ahora, lo que tenemos que hacer mucho hincapié es el midazolam. El midazolam, pues, es una benzodiazepina de acción corta, el cual se va a administrar sobre todo en pacientes bueno, acá en nuestro medio es el principal fármaco que utilizamos para la inducción o como para el mantenimiento de la pseudoanalgesia, el- además de que es el más comercial en nuestro medio. Ahora,
¿qué ventajas tiene la medicación? Pues el midazolam se ha evidenciado de que es un fármaco de buena adherencia que puede producir una buena sedación y que no causa mucho delirio al momento de despertar al paciente. Entonces, el midazolam tiene sus beneficios, pero el problema es que este medicamento pues tiene muchas complicaciones, sobre todo hipotensoras y que disminuyen el ritmo cardíaco. El midazolam, además de que se debería dar una dosis de 0.05 miligramos kilo peso y teniendo un techo que es de 1 a 2 miligramos. El, Su acción va a ser a los 60 hasta los 2 minutos. Igual tiene una duración de 15 minutos. ¿Qué debemos hacer con el midazolam? Pues el midazolam se debería eh, administrar al momento de la inducción y, y darles ya en el mantenimiento, porque ¿qué ha pasado con el midazolam? Es que los pacientes quienes se les va disminuyendo, retirando, pues llega a tener sobre todo una mala adherencia, un mal acoplamiento al ventilador. Por lo cual que el midazolam se deberíamos, ni bien se administra, iniciar la bomba de infusión. Ese es el manejo que hacemos igual en el Hospital Clínico Vietnam, que debemos administrar de una forma adecuada el midazolam, hacer la inducción y siempre esperar el tiempo de acción del midazolam para que se haga una buena adherencia del paciente. Eh, Ahora acá vienen muchas cosas importantes del midazolam, quería compartirles. Eh, ¿Cuál es el papel del midazolam como un inductor en en la secuencia rápida de intubación? Pues de todas las benzodiazepinas es la que tiene una acción más rápida. Es la que nos va a ayudar mejor, o sea, al momento de la intubación del paciente, por su acción rápida y también su metabolismo que va a durar menor a 2 horas. Pero también, pero se queda corto al compararla con otros inductores. Eso es verdad, o sea, ya que el midazolam, pues como tiene un compromiso hipotensor bradicárdico, a un paciente con un shock no le podemos administrar el midazolam, y además que el midazolam es un medicamento que se lo maneja también no solo la inducción, sino también como de mantenimiento. Entonces, es muy relevante lo que es esto de que si es que estamos muy bien manejando con el midazolam la inducción o deberíamos cambiar de medicación. Pero hay que entender muy bien las circunstancias del paciente. Su efecto óptimo, pues es lo que sí tarda entre los 5 a 10 minutos. O sea, nosotros deberíamos decidir muy bien si es que iniciamos la administración de midazolam o del fentanil, ¿no? Que el fentanil tiene su acción máxima a los 2 minutos. Entonces, es igual, o sea, nos llegaría a variar lo que es la secuencia de intubación, ¿no? O sea, de las PES, tomando en cuenta las PES, o sea, la premedicación, o sea, debería ser después de la inducción, según el midazolam. Entonces, esa es una de las características entonces, que hay que ir poco a poco analizando. Esto también es de que los pacientes no están muy bien dormidos si no se llega a comprometer el sistema reticular, ya que el midazolam pues, no va a producir su efecto deseado si es que nosotros actuamos con una medicación baja, o sea, con una dosis ideal kilo peso. Si nosotros damos dosis subóptimas, pues el paciente va a estar despierto, va a estar combativo y no vamos a llegar a producir la sedación que nosotros deseamos. Y la dosis hipotensora, pues esto tiene muy en cuenta que si se le administra de 0,2 a 0,3 miligramos kilo peso, va a producir una hipotensión del paciente. Y otra cosa que es importante, que no se recomienda como inductor de primera línea. Eh, Eso es lo que más se deberían llevar, porque el midazolam, si, siendo el medicamento de más uso en nuestro medio, y además el que más se comercializa, no es el de primera línea. O sea, siempre deberíamos decidir, pensarlo, analizar el paciente y
decidir que si realmente deberíamos darle la inducción con midazolam o, o utilizar otro fármaco. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese midazolam. Estos puntos es bien importante, o sea, si estamos realmente yendo muy bien con el midazolam en la inducción o deberíamos utilizar otro fármaco. Y también esperar esto de lograr su efecto óptimo, pues igual tener un poquito de paciencia. Hay veces nosotros queremos ya entubarlo al paciente porque vemos que está desaturando, está yendo muy mal, está con mayor hipotensión, o hay muchas veces que si le pasamos la medicación, no estamos a los 2 minutos y el paciente aún vemos que sigue moviendo, pues queremos pasarle más medicación. Entonces darle más medicación va a producir esas complicaciones, ¿no? Que están muy descritas ahí, sobre todo la hipotensión. Entonces, hay que saber hasta cuánto darles la medicación y también cuándo va a ser su efecto, a qué minuto va a ser su efecto deseado del medicamento. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso del midazolam. Es el medicamento que nosotros utilizamos más en acá, sobre todo en el Hospital Clínico Viedma, y tener los tiempos y qué dosis va a producir hipotensión, así para evitar de que el paciente se vaya complicando. Eh, Acá está el esquemita, pues nosotros hacemos la inducción al paciente. Mientras nosotros hacemos la inducción, podríamos iniciar lo que es la miorelajación con otro medicamento, podría ser atracurio, el succinilcolina, así para que el paciente, en cuanto ya esté con ya que esté bajo sedación, pues se podría hacer la intubación. También de que la dosis es importante, saber de que a una dosis mayor a 0,2 nos va a producir una hipotensión al paciente y nos va a conllevar a mayor complicaciones al momento de la intubación. Y acá, que es importante ya es la parálisis. La parálisis, ¿qué buscamos con la parálisis? De que se produzca una miorrelajación donde el paciente no esté combativo y se puede hacer todas las maniobras de la ventilación, ya que si estamos frente a una vía aérea difícil, con, o un trauma facial o pase algo, o algo que no, una miastenia gravis, algo que el cual aumenta el tono muscular, pues lo ideal es darles la parálisis. Nosotros acá en el hospital solo contamos con el atracurio. Lamentablemente el atracurio tiene una acción o un inicio mayor a los 3 minutos, entonces se prolonga mucho lo que es la intubación cuando tenemos esta medicación. Lo ideal es utilizar la succinilcolina o el rocuronio, que van a actuar a los 30 y 45 segundos. Entonces, en muchas oportunidades, pues no, y se ha visto de que en todo, no solo en el servicio de emergencias, igual de que se ha limitado a utilizar esta medicación, pero o sea, eso por el apuro de la asistencia ventilatoria a los pacientes. Entonces, lo que se debería hacer es que siempre nosotros deberíamos hacer una miorrelación para que sea una ventilación adecuada, no produzamos lesiones, ya que la administración de una miorrelajación nos produce de que igual la vía aérea esté más permeable, se pueda utilizar de una forma adecuada sin presentar complicaciones. Y también lo que nos ayuda mucho la parálisis a través de la miorrelajación es de que el paciente va a tener un mejor acoplamiento al ventilador al momento de asistirlo. Entonces, la succinilcolina es la que se debería utilizar porque no presenta muchos efectos y su mecanismo de acción que es rápido, ¿no? Que inicia a los 30 y 60 segundos. Ahora, eso del posicionamiento, pues el posicionamiento del paciente antes indicaba de que tenía que ser el paciente a 0 grados, con la cabeza a los 0 grados, pero los últimos estudios han ido demostrando de que
la posición de la cabecera debería ser aún a 30 grados. ¿Eso por qué? Porque permite mejor el retorno venoso, el mejor retorno venoso cerebral y también un mejor flujo cerebral. Ya que cuando nosotros estamos haciendo una sedación a un paciente, pues estamos actuando sobre el sistema nervioso central. Entonces, el paciente tiene que, el cerebro pues tiene que estar muy bien perfundido. En ningún momento nosotros podemos hacer de que el paciente se vaya complicando aparte de la patología con la cual entró. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con esto? Al paciente lo debemos poner una posición de 30 grados. Además, esta posición de 30 grados nos va a permitir alinear el lóbulo de la oreja con el esternón, como se ve en la imagen. Ya con solo esa maniobra, pues ya van a estar al nivel del esternón, el lóbulo de la oreja. Y esto nos va a permitir una mejor visualización. Ya se han demostrado en todos los estudios de que una posición supina de 30 grados va a presentar una mayor visualización con una mejor intubación. Además que nos va a limitar lo que es la broncoaspiración y una mejor perfusión del flujo aéreo. Eh, Otra cosa relevante es de que la posición de 30 grados de los pacientes también dependiendo del operador, mejora la visualización de la vía aérea. Entonces, en la posición de 30 grados pues, ayuda en muchas circunstancias. O no solo a quien lo va a asistir, ¿no? O sea, lo beneficia al paciente con una buena perfusión cerebral, con una adecuada perfusión, con un mejor flujo sanguíneo y así no presentarse complicaciones no deseadas del paciente. Entonces, esto muy en cuenta ya. Antes se hacía todas las intubaciones a 0 grados, pero con elevación de la cabecera se tiene un mejor flujo, un mejor retorno y una mejor posición del paciente. Ahora, la intubación es el procedimiento más crítico y donde ustedes lo deben realizar muy bien. La intubación, pues, la técnica lo indica de que la, el, el, el laringoscopio debe estar en la mano menos hábil del operador. Si ustedes son diestros, pues la, el laringoscopio tiene que estar en la mano izquierda. Y esto, o sea, ¿cómo se hace? O sea, la introducción de la pala se hace de derecha a izquierda, haciendo un barrido de la lengua. Como ven en la imagen inferior del lado derecho, el laringoscopio se hace la introducción de derecha a izquierda, haciendo un barrido de la lengua, nosotros llevando a un costado y posteriormente a la visualización de lo que es la epiglotis, se hace lo que es la tracción y suspensión de la vía aérea. Se los voy a marcar acá. Eh, se lleva lo que es la pala del laringoscopio hacia arriba y hacia el mentón del paciente. En ningún momento nosotros nos apoyamos sobre los dientes o hacemos lo que lo llaman palanca para poder visualizar. Lo que se hace es llevar al frente de nosotros y hacia arriba, el cual ya nos va a permitir la visualización de lo que es la vía aérea, donde acá se ve en la imagen del medio, donde se evidencia el epiglotis en la parte anterior y las cuerdas vocales, en las dos. Entonces, esto es tal vez el procedimiento más crítico. El tiempo de este procedimiento no puede durar más de 10 segundos. Si nosotros no llegamos a lograr la visualización, podemos hacer un segundo reintento, mejorando nuestro posicionamiento del paciente, del mismo operador, donde el operador se tiene que poner de una forma cómoda, adecuada, con todo el equipo en la mano y al momento de hacer la intubación, pues hacer la hiperextensión y recién hacer la colocación del laringoscopio. Eh,
Ahora, el laringoscopio, al momento de la laringoscopía, no llegamos a tener una buena visualización, se debe proceder a lo que es la asistencia de otros equipos. Ahí entra lo que es la buggy, que es la buggy, es una pequeña sonda larga que va a tener una consistencia semirrígida, pero que esta nos va a permitir la colocación del tubo, ya que va a ser una sonda que nos permite retirarlo a través del interior del tubo endotraqueal. Eh, Acá quiero hacerles más énfasis en esto. Usted, en muchas oportunidades, pues, o sea, cuando nosotros estamos iniciando esto y no tenemos un buen adiestramiento del manejo de la vía aérea, en muchas oportunidades nosotros tenemos la mala costumbre de introducir mucho la pala o tenerlo muy afuera, cuando nosotros solo estamos visualizando el esófago o la lengua. Tienen que ¿cómo se llega a visualizar o tener ya mayor claridad de la vía aérea? Nosotros al momento de la colocación del laringoscopio, ¿qué hacemos? O sea, ni bien introducimos el laringoscopio, tratamos de llevarnos toda la lengua, o sea, ver desde la parte posterior de la lengua que ya estamos retirando toda la lengua. Entonces, ese momento eh, introducimos el laringoscopio y lo posicionamos al medio, como está acá en la imagen. Ya posicionando al medio, nosotros ya podemos hacer una pequeña tracción hacia la parte anterior, así donde se va a poder visualizar la caída del epiglotis. Al ver la caída del epiglotis, ya nosotros sabemos que estamos ahí de la vía aérea. Entonces, ahí ya se procede lo que es la maniobra de hacerle la extensión y llevar hacia la parte anterior, donde vamos a llegar a tener de esa manera la visualización de lo que es la vía aérea. Hay que familiarizarse igual con las vías aéreas. Al momento de verlo, al momento de ver, es saber reconocer las estructuras, porque en muchas oportunidades muchos de nosotros no sabemos reconocer, entonces estamos ahí frente a la vía aérea, pero como no la reconocemos, no sabemos qué conducta tomar. Entonces, no sabemos si colocar el tubo o estamos indecisos. Entonces, es muy importante verlo y saber reconocer. El día de la práctica ya vamos a hacer unos muñecos, vamos a hacer la intubación y también vamos a ver videos para que ustedes tengan muy en claro cómo se hace la intubación al momento y saber reconocer las estructuras. Entonces, la técnica siempre es un barrido de la lengua con la mano menos, con la que tenemos menos práctica o la que tenemos menor control. Y la colocación del tubo se va a hacer siempre con la mano diestra, con la que mejor nosotros manejemos. Entonces, esto de la vía aérea, pues es muy importante. Es la parte más importante de toda la secuencia de intubación. O sea, para el operador, eh, es esta la parte más crítica porque es la implantación del tubo y el tiempo que nosotros no podemos demorar. Se tiene que ser menor a 10 segundos y tener una buena vía aérea con una buena perfusión y evitar el intento de la intubación, ya que podemos producir un edema de la vía aérea, el cual nos va a producir una estrechez y una disminución del flujo. Ahora, ¿cuáles son los cuidados post-intubación? O sea, al momento ya el paciente que se lo intuba, pues se hace la fijación del tubo, la verificación de que tengamos un buen flujo y la asistencia ventilatoria. Eh, acá acá ya mucho depende del médico que lo va a hacer la operación, va a ser la iniciación de la ventilación mecánica como la pseudoanalgesia, dependiendo las circunstancias de los pacientes. En la calle, lo más importante es poder controlar los signos vitales, ver que el paciente esté con una adecuada presión arterial, con una buena perfusión y poder ya continuar con son las medidas post-intubación, que es la ventilación mecánica. Eh,
con eso vamos a completar hoy el tema de hoy. No sé si tiene alguna duda, algo. Doctor, ¿me escucha? Sí, Buenas sí. noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo algunas preguntas. En caso de esto de la sedación, tengo más que todo, mi duda es cómo elegir, ¿no? Por ejemplo, en caso de un paciente que esté en shock eh, por algún trauma o shock hipovolémico, qué puedo elegir? ¿Qué medicamento puedo elegir para la sedación? Eh, en casos de shock, lo ideal es siempre la alimentación de la ketamina, ya que no tiene un efecto sobre todo hemodinámico, entonces por su sea más respiratorio, nosotros y está indicado la ketamina, ya que no tiene un efecto hemodinámico, sobre todo en la parte de la presión como de la frecuencia cardíaca. Y siempre, o sea, la ketamina lo hemos tratado de utilizar solo como medicamento de inducción, ¿no? Porque su efecto adverso, lamentablemente, son alucinaciones y también lo que es el mal despertar de los pacientes. Con delirio, presentan muy irritativos, hay veces se ponen combativos los pacientes. Porque una cosa hay que tomar muy en cuenta, hay veces la intubación se retrasa en muchas oportunidades. Cuando tenemos, sobre todo en pacientes como tú dices, en shock hipovolémico secundario o un traumatismo, se prolonga tanto hay veces la intubación porque tenemos una vía aérea difícil. Entonces el efecto de la ketamina pues ya pasa los 5 minutos y el paciente hay veces despierta y despierta combativo. Pero lo ideal sí es, o sea, cuando tenemos un paciente con shock, siempre hemos tratado de iniciar la ketamina. Ahora, en casos de pacientes neurocríticos que vengan con hipertensos, al lado opuesto utilizamos el propofol, sobre todo como medida de neuroprotección y también para tratar de manejar la presión arterial, porque nos permite un descenso de la presión arterial de aproximadamente el 20%. Eso no sé si está claro o algo más. Está claro, doctor. Y en casos de un shock anafiláctico, Ahí igual hemos utilizado como en el asma, se ha utilizado la ketamina, porque lamentablemente en el shock anafiláctico como en el asma grave tenemos un compromiso de vía aérea, entonces nos va a ayudar mucho con la broncodilatación. En muchas oportunidades siempre vienen de la mano el shock anafiláctico con un broncoespasmo, una erección caticolinérgica, entonces necesitamos sí administrarle de esa manera. Y también en ese momento, que es el shock anafiláctico, como eh, se ha indicado igual la administración de adrenalina en ese momento de la intubación, por el reflejo vasovagal que pueden presentar los pacientes al momento de intubarlos y llegan a tener un compromiso cardíaco con una bradicardia y llegan a hacer una parada cardiorrespiratoria al momento de la intubación. gracias, doctor. No, gracias a ti. Doctor, otra pregunta. Ya estaba posterior, tal vez lo vamos a llevar más adelante, no estoy muy seguro. Una vez que hemos iniciado ya la intubación y hemos hecho todo el procedimiento correcto, en cuanto a la oxigenación, o perdón, ya se maneja el término, ya es la ventilación, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera vamos a manejar eso? ¿Cómo evitamos no dañar, lesionar? Sí, mira, eso ya es mucho el contexto del paciente, ¿no? O sea, si nosotros estamos frente a un paciente neurocrítico, lo ideal, o sea, nosotros ya nos enfocamos más es
a lo que es las medidas de neuroprotección. Entre las medidas de neuroprotección incluyen lo que es la saturación venosa, la saturación de oxígeno, que tiene que ser un límite entre 95 a 98%, una presión parcial de oxígeno mayor a 80% y una presión de CO2 de entre 35 a 45. Entonces, estas medidas ya con la ventilación nosotros lo vamos adecuando al paciente. O sea, vamos buscando esos parámetros. En el momento de la intubación, o sea, no vamos a tener un valor, ¿no? O sea, nosotros lo intubamos, hacemos la sedación, todo el paciente lo acoplamos al ventilador y en una hora hacemos un laboratorio en el cual ya una gasometría, el cual nos va a dar ciertos parámetros. Entonces, ahí nosotros hacemos las medidas ya de neuroprotección a través de la ventilación mecánica. Utilizamos sobre todo el volumen TIRAL, el cual se programa siempre en todos los ventiladores, como medida de protección pulmonar, que es siempre entre los 6 a 8 mililitros kilo peso, con una PIP, ya que si el paciente es solo neurocrítico, lo manejamos con una PIP inferior a 6, ya que los pacientes no va a requerir una medida de reclutamiento alveolar. Y la frecuencia, o sea, la frecuencia va a depender mucho de la presión parcial del dióxido de carbono como del oxígeno. Como te dije, o sea, nuestros objetivos va a ser de que a través de la ventilación para proteger el cerebro, tenemos que tener sí, sí, una PO2, una presión parcial de oxígeno mayor a 80 hasta 90 y una presión parcial de dióxido de carbono entre 35 hasta 45. Esos serían nuestros objetivos para el paciente neurocrítico con la ventilación mecánica. Ya para pacientes con distrés, con patologías respiratorias que tengan mucho compromiso, los parámetros ya cambian mucho. O sea, nosotros vamos buscando las compensaciones, las medidas de reclutamiento alveolar, todo eso ya enfocado, ¿no?, a la patología, sobre todo respiratoria. Ya las medidas post-intubación ya son más yendo muy, muy dirigido a cada patología. Eso en la práctica, con los casos clínicos lo vamos a ir viendo. Va a ser un poquito más práctico y más didáctico para que ustedes lo vean. Gracias, doctor. No, de qué, gracias.
Bueno, nos vemos en la próxima clase. Sí, voy a tratar de hacer ya sus casos clínicos para que podamos practicar y tengamos más práctica. El siguiente tema es un poquito más extenso. Vamos a hacerlo en 2 o 3 clases. La parte de cardiovascular y quemados, que va a ser un poquito más dinámico esa clase. Si alguna duda hay, por favor, espero y luego me voy a desconectar. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Entonces, hasta la próxima clase, el día martes. Buenas noches a todos los participantes. Que tengan buen fin de semana.